Bienvenido a una introducción a la notación Big O. La notación asintótica se utiliza para expresar y comparar la tasa de crecimiento de las funciones. En nuestro caso, las funciones representarán normalmente los tiempos de ejecución de los algoritmos. Definiremos el asintótico. Notaciones en términos de funciones no negativas. Dado que el tiempo de ejecución de un algoritmo siempre es no negativo, nos centraremos en las notaciones más utilizadas en el análisis de algoritmos, que son notación Big O, notación omega grande y notación zeta grande. Esta lección se centra en la notación Big O. La notación asintótica permite expresar el comportamiento de una función a medida que las entradas se acercan al infinito. En otras palabras, se preocupa por lo que le sucede a f de n a medida que n se hace más grande y no lo es. Preocupados por el valor de f de n para valores pequeños de n, definiremos tres de las notaciones más utilizadas, que de nuevo son la notación O grande y Big Zeta Notation. En esta lección nos centraremos en la notación Big O. Si dejamos que f sea una función no negativa, decimos que f de n es grande O de g de n, escrito como f de n es igual a grande O de g de n si, y solo si hay constantes positivas c y n bajo cero, de manera que f de n es menor o igual a c veces g de n para todos los n mayores o iguales a n bajo cero. Así que mirando la gráfica por un momento, si nuestra función dada es f de n, la función inferior, observe que c por g de n es la función superior. Para todos los n mayores o iguales a n bajo cero, donde n bajo cero es algún valor en el eje horizontal. Si f de n es grande, o de g de n, f de n no crece más rápido que g de n. En otras palabras, g de n es un límite superior asintótico o simplemente límite superior de fn. Y mirando el gráfico espero que tenga sentido. Los iguales en la declaración f de n es igual a grande O de g de n deben leerse y pensarse como no es igual. Se puede pensar en ello como una forma igual a tal. Decir que f de n es grande O de g de n no es lo mismo que decir gran O de g de n es fn. Por ejemplo, con la última afirmación no tiene ningún sentido. Una notación alternativa es escribir f de n como un elemento de gran O de g de n en lugar de fn es grande O de g de n. Resulta que grande O de g de n es en realidad el conjunto de todas las funciones que crecen no más rápido que g de n, por lo que la notación de conjuntos es en cierto sentido más precisa. Se usa la notación igual porque es útil cuando se hace álgebra. Esencialmente se puede pensar en estas como dos notaciones diferentes para lo mismo. Afirmaciones similares son ciertas para las otras notaciones asintóticas. Echemos un vistazo a una prueba. Vamos a demostrar que n al cuadrado más n es grande O de n al cubo. Aquí tenemos f de n igual a n al cuadrado más n, y g de n es igual a n. Aviso en cubos para n mayor o igual a 1. N es menor que O, igual a n al cubo, y n al cuadrado es menor o igual a n. Aviso cuando n es igual a 1. Los lados izquierdo y derecho son iguales, y cuando n es mayor que 1, el lado izquierdo siempre es menor que el lado derecho. Por lo tanto, se deduce que n al cuadrado más n es menor o igual a n en cubos más n en cubos. Para formar esta desigualdad sustituimos n al cuadrado y n por n cubos. Y n al cubo más n al cubo es igual a 2n al cubo. Por lo tanto, podemos afirmar que n al cuadrado más n es menor o igual a 2n al cubo. Para todos los n mayores o iguales a 1, por lo que hemos demostrado que n al cuadrado más n es grande O de n al cubo por definición de Big O con n bajo 0 igual a 1 y c es igual a 2, donde 2 es el coeficiente de n al cubo. Antes de ir, echemos un vistazo a esto gráficamente. En rojo, tenemos la gráfica B, dada la función f de n. En azul tenemos la gráfica de c por g de n es igual a 2n al cubo. Observe que f de n es menor o igual a c veces g de n para n mayor o igual a 1, lo que indica que f de n es grande O de n al cubo para c es igual 2 y n bajo 0 igual a 1. También podemos decir que f de n no crece más rápido que g de n es igual a n en cubos, y g de n es un límite superior asintótico de f de n. Espero que esto te haya resultado útil.